punto de vista, hablaba del héroe y del héroe colectivo, ¿no es cierto?, de Belgrano. Digo, Belgrano tuvo también ese gesto de un poco de dejar ir las tropas si no se levantaban contra la independencia de América, y el gesto también de no sacarle el sable a Tristán, que lo había derrotado. Y bueno, digo, esto también fue visto desde su propia tropa, según está escrito, como dice, como un gesto como de traición o como de vacilación. Pero obviamente Belgrano estaba 500 años adelante de la historia, pues ya hablaba de los derechos de los indígenas cuando, ¿no es cierto?, todavía no se seguían oprimiendo. Era malinterpretado. Digo, ¿cuál es su opinión frente a este tratado con Irán, que se toma también como un hecho desafortunado o casi como una tradición, aparte de la comunidad, también teniendo esto que ha pasado, ¿no? Antes de contestarte lo de Irán, quiero decir algo más. Belgrano estaba sumamente anticipado. Yo voy a recordar la década del 60. Más o menos todos vivimos la época del 60, no desde los libros, la vivimos en carne y hueso. En la década del 60 había una guerra que fue la guerra de Vietnam. Los yanquis bombardearon Vietnam bombardearon con toda la porquería que uno se puede imaginar, con napalm, con defoliantes. Al día de hoy es un país casi desértico por los defoliantes que tiraron Estados Unidos. El Vietcong, que le aplicó la primera derrota histórica a ese ejército, nunca hizo un bombardeo. Es el mismo gesto de Belgrano. No sé si Ho Chi Minh había leído a Belgrano, ni siquiera sé si sabía quién era Belgrano, pero un proyecto para derrotarlo tiene que tener esa grandeza espiritual de un humanismo como para concentrar a las masas. Por supuesto que se van a dar las internas y todo el mundo tiene derecho a pedir lo que quiera. Hay quien puede decir que Belgrano demostró grandeza y hay quien puede decir que Belgrano demostró liviandad con los españoles. Pero yo creo que la superioridad del proyecto de Belgrano es la misma superioridad de los vietnamitas que les permitió derrotar al principal ejército de la tierra. Y ahora te contesto lo referido a la cuestión de Irán. Primero hablo del tratado, o mejor, primero hablo de quienes se oponen al tratado. O sea, los que se oponen al tratado son los que fueron encubridores o cómplices de los encubridores en la cuestión del Assad. Los que dicen que Irán es un Estado terrorista y no dicen una palabra del Estado de Israel y de los Estados Unidos. No hay terrorista peor en el mundo que los Estados Unidos. Si vos hablas de terrorismo y no acusás a los Estados Unidos, estás hablando del sitio de Los Ángeles. El Estado, conciliadores con el Estado de Israel, que es un Estado que no reconoce límites en tu territorio, no tiene constitución, porque no quiere tener un límite a su territorio. Vos para dictar una constitución tenés que decir: mi territorio en el que rige esta constitución es este. Hacia el este le quitan las casas a los palestinos, les derrumban las casas y les hacen los mil y un vejámenes. Hacia el oeste, en la franja de Gaza, es un territorio que está sitiado, que está sometido al racionamiento de alimentos, de agua, de medicamentos, y que cada vez que, por necesidad de política interna, como ocurrió a fin del año pasado, a Netanyahu se le ocurrió bombardearlo, lo bombardeó para hacerse fuerte, para decir: yo soy el que tiene la tiene más grande, por decirlo de modo vulgar, como sería en el barrio. Todos los que se oponen al tratado aducen cuestiones jurídicas, pero son chupamedias del imperialismo yanqui y del sionismo. Y atención, que yo digo sionismo, no digo nada contra los judíos. Los judíos son mucho más que el sionismo. No hay ninguna duda que en las algunas instituciones de la colectividad judía en la Argentina predominan los sionistas. Una especie doblemente abominable, porque no solamente son sionistas, sino que son pro.
O sea, tienen todo lo peor que uno puede imaginar. Y encima son religiosamente ortodoxos. Hay que recordar. Eso es lo que te iba a decir. Prácticamente estamos hablando de un fundamentalismo que sería, digamos, contrapuesto a una concepción sionista, que de pronto sería una cuestión laicista. Fueron cooptados en movimientos fundamentalistas. Está bien. Es toda una discusión. Hay un eco socialista en el primer sionismo que permitió que en el Estado de Israel casi todo el campo fuera socializado. Pero no queda nada de los kibutzim. No quedó absolutamente nada de todo eso. Y el Estado de Israel nunca tuvo matrimonio civil. Vos si te querés casar en Israel, cada cual hace lo que quiere. Yo no soy el más autorizado para hablar de esto porque estoy cursando mi tercer matrimonio y si me va mal con esta mujer, mi próximo matrimonio va a ser con un hombre, aprovechando los derechos que nos confiere la legislación argentina. Tres matrimonios. Agotaste todas las leyes. No, por eso no, puedo marchar un matrimonio con un hombre. Puedo ir con un hombre, pero cuando mi mujer me dice que se quiere separar, digo, pensalo bien, no te apures, porque yo soy fiel a mis promesas, entonces no quiero que apresure el paso en ese sentido. El Estado de Israel fue ganado por el fundamentalismo no solamente de aquellos judíos que nosotros los que vivimos cerca de la zona 11 los vemos con ese aspecto tan estrafalario. Fue ganado por el fundamentalismo sionista, que es la lógica terrorista del terrorismo de Estado, de la dictadura. El Estado de Israel ha legalizado la tortura. Es decir, la tortura es legal en Israel y se considera con derecho a bombardear a cualquier país del mundo cuando se le den las ganas, como lo ha hecho en Líbano, como lo ha hecho en Cisjordania, como lo ha hecho en Gaza. La resolución que crea el Estado de Israel de 1948 dice que también se tiene que crear un Estado palestino. ¿Alguien se enteró que se ha creado el Estado palestino? Van 65 años de ese momento. Y el Estado de Israel es una traba para que se cree ese Estado palestino. Entonces, tenemos una situación que hubo un atentado que fue, si bien fue en una institución de la colectividad judía, afectó, estoy hablando del atentado de Lavín, fue una institución de la colectividad judía, afectó a personas que transitaban por ahí, afectó a albañiles bolivianos que estaban trabajando ahí. Es un atentado contra el Estado argentino, distinto al caso del atentado a la Embajada de Israel, que fue un atentado en territorio israelí, fuera del lugar original. Es un atentado contra la Argentina. La investigación estuvo parada durante mucho tiempo y fue encubierta por la acción, nunca está de más recordarlo, por la acción de un comisario que se llamaba Palacios, llamado El Fino, cuando tenía que ir a allanar a un posible participante, se tomó el trabajo de llamarlo: che, mirá que te vamos a allanar ahora. Entonces, este Fino Palacios, hay que recordar que fue nombrado por Macri como jefe de la policía metropolitana. Tenemos una causa que estuvo parada durante cerca de 20 años. Algo menos, porque el atentado fue hace algo menos de 19 años. Estuvo parada donde se siguieron deliberadamente pistas falsas, donde se avanzó poco y nada, pero el objetivo del entendimiento con Irán fue destrabar la causa. Acá tenemos un problema. Yo no he leído todo el expediente ni nada por el estilo. Me rijo por gente que sí lo ha leído y que ha investigado profundamente el hecho. El fiscal Nisman, esto está comprobado por Wikileaks, o sea, por las investigaciones del señor Julian Assange. El fiscal Nisman iba a pedir instrucciones a Estados Unidos y les decía: perdón que no les avisé de estas diligencias. O sea, es un peón de Estados Unidos en Israel.
Entonces, según la Constitución, la justicia es independiente. El gobierno, el Poder Ejecutivo, según la Constitución, no puede tomar parte en causas judiciales que no le incumban. O sea, no puede, solamente puede participar si es llamado por la propia justicia. Entonces, yo no creo en la veracidad de la pista iraní. Lo que se dice que los iraníes son los responsables del atentado. Pero para que la causa avance, hay que interrogar. Entonces, la Argentina pretende, y creo que lo hace bastante bien, respetar el derecho internacional. Si Irán no quiere entregar a los acusados, el camino de Israel sería secuestrarlos y llevarlos. Acá se llevaron un nazi en 1961-62, se lo llevaron porque quisieron y lo juzgaron y lo ahorcaron en Israel. O sea, la Argentina no está de acuerdo con esos procesos. Además no tiene fuerza militar para hacerlo. También es otra cuestión, pero desde lo político no está de acuerdo con eso. Entonces, el acuerdo con Irán permite que la causa se destrabe. Y yo quiero recordar algo que no está mucho en los medios, se ha dicho en los medios, pero uno de los acusados fue juzgado en Inglaterra y las pruebas presentadas por Nisman eran tan endebles que lo tuvieron que indemnizar al tipo este que cuando yo voy a la televisión a hablar de Irán o a hablar de Qatar o a hablar de Bahrein, me tomo la costumbre de anotarme, en realidad imprimo los nombres porque no me puedo acordar de todos esos nombres extraños que tiene esa gente de los países orientales. Yo no me acuerdo cómo se llamaba el tipo este que fue juzgado, aceptó el juicio y que lo tuvieron que indemnizar. Entonces, el proceso del memorándum es un intento del gobierno argentino porque avance la causa. Quienes se oponen, si el gobierno hubiese dicho no podemos tener un acuerdo con Irán, los que se oponen hubieran dicho hay que hacer un memorándum con Irán. El gobierno dice algo y la oposición dice lo contrario. Si el gobierno dice queremos regalar dólares en la población, no se puede regalar dólares. Inmediatamente sale la señora Carrió a decir que es demagógico regalar dólares. Entonces no tiene sentido ver la oposición al memorándum, porque además está conformada básicamente por dos instituciones donde tiene mucha fuerza: el sionismo más derechista y el PRO desde el lado de la Argentina. Hay que recordar, después te quiero recordar esto además, y después hablas de todo lo que quieras. Hay que recordar que uno de los grandes encubridores de lo de la AMIA fue Rubén Beraja, menemista, presidente del Banco Mayo y presidente de la AIA. Y ahora vienen a hablar de justicia, esos tipos que tuvieron a ese caradura que vendían el cubrimiento de la AMIA a cambio de la ayuda que le daban para sostener su banco, que a su vez lo fundió llevándose la guita a la mesa de dinero clandestina que tenía él. No, quería decir también un aspecto, digamos, paralelo a la cuestión centrada en la cuestión de la causa de AMIA, que tiene que ver con ciertos juegos a nivel estratégico y a nivel planetario. El hecho, por ejemplo, de que exista una demonización de un país, como por ejemplo Irán, más allá que uno esté acorde o no acorde a sus procesos internos, tienen que ver con estos juegos internacionales en donde si un país, una nación, en este caso Irán, acuerda con otro Estado, la Argentina, en generar procedimientos, de alguna manera estaría diciendo o estaría hablando que esta nación no es tan demonio, no es tan cuco como la quieren pintar. Sobre todo una nación, en este caso de Irán, con una cantidad de petróleo que nos es muy interesante y con una necesidad de compra de alimentos de la cual nosotros podemos disponer. En definitiva, lo que estoy diciendo, este acercamiento, si se da, sería un acercamiento entre naciones soberanas, en donde no se le ha pedido permiso al concierto regulado por el consenso de Washington de cómo mover los trebejos dentro del tablero internacional. De ahí el ataque, eso podría ser otra, digamos, una visión más que aporte que ese ataque implica que lo que se mueva
no se mueve exactamente desde los hilos de Washington, nada más, y de ahí ese ataque furibundo. Indudablemente tenés razón. Irán está en el eje del mal, porque Estados Unidos lo puso en el eje del mal. ¿Por qué la Argentina no puede negociar con Irán si Estados Unidos mismo y los países europeos tienen en pocos días una conferencia internacional para hablar de la cuestión de la energía atómica por parte de Irán? Y que Irán tenga una cultura y una forma de vida que nos resulte extraña y ajena, pensemos cómo se deben sentir los iraníes si vienen a la Argentina y ven cómo andan las mujeres por la calle. Yo reivindico que las mujeres muestren todo lo que quieren mostrar, pero los iraníes se sienten mal si ven a las mujeres que andan mostrando todo lo que la naturaleza les dio por la calle. Pero hay que ponerse un poco en el lugar del otro. Más allá de lo que piense cada uno de todo esto, Irán es uno de los lugares donde el pueblo tiene el nivel de vida más alto del mundo. Me parece bien que se critique que sea una teocracia. No sé si todos saben que quien elige a los candidatos a presidente es el Consejo de los Ayatolas. Y mucho más arriba del presidente está el ayatola más importante. Pero, a ver, ¿cuál es la diferencia en última instancia entre Irán y la Argentina, donde hasta hace no muchos años, para nombrar un funcionario encargado de la educación privada, había que levantar el teléfono y pedirle permiso al obispado? O sea, la Argentina también es una sociedad imperfectamente teocratizada. O sea, no hay una profunda separación entre la Iglesia y el Estado en la Argentina. Por no hablemos de los lugares del interior donde las normativas en términos de salud reproductiva, la Iglesia pega un grito y no se habla de ninguna parte, y donde ya no, porque no hay condiciones para la censura, pero hace 20 y pico de años todavía no podíamos ver la película La Última Tentación de Cristo porque los curas consideraban que era ofensiva. Me parece perfecto que los curas digan esa película es ofensiva para los católicos, que no la vean los católicos, pero el resto puede verlo. Los curas pueden decir que la gente debe tener relaciones sexuales solo en el marco del matrimonio, que el matrimonio no debe de disolverse para los católicos. El problema es que nadie le da pelota, ni siquiera a los católicos, porque la gente... El colmo del cinismo en ese punto es la conocida militancia de la Iglesia contra la homosexualidad. Si estuvieran tanto contra la homosexualidad, ya tendría que haber echado a la mitad de los curas y de los obispos, que son mucho menos dignos que cualquier homosexual, porque cualquier homosexual establece relaciones libres entre iguales. Y cuando un obispo se machetea a un pibe, no es una relación equivalente, no son iguales. Es una perversión. Y fíjense que el renunciado dijo, cuando se hablaba de los curas, padres gracis, para decirlo en palabras argentinas, es un evidente ataque a la Iglesia. No es un evidente ataque al upite de los pibes, que no lo pueden soportar.